Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, estamos en la recta final, no solo en el último día de agosto, sino que en la última semana previa al plebiscito, y todavía sigue habiendo organizaciones que intentan aportar al debate, realizando estudios que nos permitan a nosotros elegir de mejor manera una opción u otra. El mundo del trabajo es algo que nos involucra a todos y que ha sido objeto de un estudio de la Fundación Carlos Vial Espantoso respecto de la realización, la convocatoria de un grupo de expertos que analiza los avances y desafíos en materias laborales. Estamos en comunicación a través del Zoom con la presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, Isabel Vial, a quien saludamos. Muy buenos días, Isabel. Gracias por estar tan temprano con nosotros aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación y por hacerme levantarme tan La buena costumbre es una buena costumbre, de levantarse temprano. Muchas gracias, Álvaro, María José, un gusto estar acá y saludo a todos Bio que en el fondo igual no lo están pasando tan bien. No, que... es verdad. Claro, aquí en lo que se le denomina la macrozona sur. Isabel, te quiero pedir un favor, si te pudieras acercar un poco al micrófono se escucha un poquito bajo. Sí. Ya, a ver, ahí. Ahí está mejor, sí. Ahí está un poquitito mejor. Ya, pongámosle nomás. Isabel, yo creo que este es uno de los últimos como análisis que se hacen con expertos del contenido de la propuesta del texto constituyente. Ya queda muy poquito para ir a votar con voto obligatorio, por lo demás el día domingo. Ya hay propuestas analizadas, las principales son o están relacionadas con trabajo decente, con libertad sindical, negociación colectiva, huelga y la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Según la opinión de los expertos, Isabel, ¿tú puedes considerar que estos cambios que trae la nueva Constitución respecto al mundo del trabajo son cambios contundentes, son cambios estructurales? A ver, lo primero es que en el fondo quisimos hacer este estudio más bien para profundizar el tema laboral, que lo vimos que estaba ausente en la... Claro. En el debate. Mucho de sistema político. Claro, estuvo la plurinacional, estuvieron todos los temas que ustedes han ido reportando a lo largo de estos meses, pero el tema laboral no ha estado presente y nosotros venimos trabajando esto hace 20 años en impulsar nuevas formas de organización del trabajo para tener empresas más saludables, más nobles, más plenas. Entonces, de ahí nace un poco esto y vemos que hay solo 3 artículos y que en el fondo está más bien presente el tema sindical, el foco está en lo sindical, que también es como una deuda arrastrada de Bachelet 2, de algunos ítems que no resultaron, que no salieron. Entonces, en el fondo lo que vemos es que no está el mundo del trabajo y no está el valor del trabajo. Estamos todos los chilenos, trabajamos de 9 a 6 de la tarde o 9 a 4, si incluimos también las horas de traslado, y no está la valorización del trabajo en la existencia humana. Y ahí es donde vemos que es necesario para el debate futuro. Nosotros cuando vimos esto lo pensamos a partir de después del plebiscito un poco, que va a tener que venir un debate laboral y esperamos que sea profundo, esperamos que sea serio, esperamos que contribuya al país, a las empresas, a los trabajadores. Isabel, estamos hablando con Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Sin embargo, en uno de los acápites del informe, a pesar de lo que tú estás señalando, dice que en el texto constitucional, en el nuevo, se consagra a toda persona el derecho al trabajo y su libre elección, y se establece que el Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Y esto es considerado como un avance por el Comité de Expertos. Aún así, ¿tú estimas que hay un déficit de mayor claridad en el nuevo texto constitucional, Isabel? Se consagra el valor del trabajo decente, pero no se dice específicamente qué significa el trabajo decente. El trabajo decente en la OIT hoy en día sigue en discusión.
lo van a discutir el próximo año, entonces tampoco hay una definición. Claro. Ahora, Sí. valoramos que se consagre el trabajo decente, porque en el fondo es un desafío de los objetivos de desarrollo sostenible que están establecidos que se pretenden, que se están trabajando para el año 2000, no sé, A 20 2030. Claro. Ujú. Sí. Entonces, en el fondo, y nosotros estamos comprometidos con eso, pero igual vamos a necesitar mucho más definiciones, eso es un poco lo que estamos diciendo. Sí, y en materia sindical, Isabel, yo creo que igual ahí hay un avance importante. De hecho, justamente era donde ciertos grupos de interés tenían mayor reticencia, y también la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Se comparaba mucho también con Alemania, donde esto también está bastante desarrollado. ¿Cómo lo ves tú desde el análisis de los expertos en materia sindical? Estamos en un país donde prácticamente la participación sindical es nula, Es muy baja. muy baja. Sí, pero en el fondo nosotros valoramos los sindicatos. En las grandes empresas yo creo que los sindicatos son tremendamente importantes, son como los representantes del mundo del trabajo, y en el fondo es una voz que se necesita escuchar. Por lo tanto, nosotros estamos en favor de potenciarlo, de que se capaciten más, de que tengan más herramientas para poder estar en el mundo de las empresas con mayor participación. Nosotros valoramos la participación de los trabajadores, el espacio de participación al interior de las empresas. Nosotros estamos trabajando en ello. Vimos que con la pandemia se crearon muchos comités estratégicos para poder enfrentar lo que le estaba pasando a cada trabajador en sus casas, con sus familias, y ahí se hicieron muchos grupos transversal, donde no solamente estaba el presidente o el gerente general o el gerente de recursos humanos, sino también participaban líderes sindicales, comités paritarios, trabajadores que estaban en operación, y eso fue muy rico y muy enriquecedor para las empresas, porque en el fondo pudieron conocer, detectar y ver necesidades de sus propios trabajadores que antes no lo habían visto, y además poder enfrentarlo de una manera más transversal. Quienes mejores conocen a los trabajadores son los líderes sindicales, y no nos podemos olvidar de eso. Sí. Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, digamos, como una forma de resumir en función del tiempo, si tú tuvieras que comparar los derechos vinculados con la protección al derecho del trabajo, a los trabajadores, en la actual Constitución y la propuesta del texto constitucional, ¿cuál crees que protege mejor a los trabajadores? ¿El antiguo o el nuevo? Yo creo que eso no está en la discusión todavía. Entonces, en el fondo, el protección, eso es más bien seguridad social, que nosotros no lo abordamos, pero en el fondo tampoco está en el texto. Nosotros lo hemos leído harto. Está más bien los poderes que uno le entrega a los dirigentes sindicales, y como trata de en el fondo de darle más poder, de poder como yo diría como tratar que no sea tan asimétrico. Pero en el fondo no está lo que tú estás diciendo. Porque en el fondo se parte de la base de que hay una asimetría, que los sindicatos existen hay para una poder... asimetría, Claro. sí, está claro que existe la asimetría, y existen en muchos aspectos de la vida en los países, o sea, pero en el fondo lo que busca es entregarle más poder a los dirigentes sindicales a través de una huelga que en el fondo se puede ser declarada en cualquier momento, y ahí vamos a tener que... ¿Y eso a la Fundación le parece bien o le parece mal? Lo del derecho a mí huelga. No es que me parezca ni bien ni mal, creo que en el fondo tenemos que hacer algo que pueda
dar mayor crecimiento a las empresas y mayor bienestar a los trabajadores. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo que pasa Creo es que ese es ley... el mundo ideal, pues, Isabel. Es lo que el derecho del trabajo ha Pero eso pretendido es lo que conseguir. uno trata de avanzar a. Obvio. Y O sea, respecto de la... es de a poco, pero tú logras avanzar a eso. Ahora, la huelga debiera ser regulada por ley y no está regulada en este momento. Está como que tú la puedes declarar en cualquier momento, cualquier hora. O sea, y sería por una de cualquier interés. sería una de las materias en donde habría que avanzar en materia de ley para poder restringir o limitar el derecho a huelga. Claro, lo que pasa es que uno de los desafíos que plantea el informe, dice, en la opinión de la mayoría de los profesionales, es que sería necesario que la huelga tenga límites que queden expresados en la ley. Por ejemplo, que se requiera un quórum mínimo para iniciarla o que se impongan restricciones para aquellas empresas que presten servicios esenciales. Isabel, Claro. ¿se avanza algo en el trabajo híbrido, en lo que nos ha obligado a hacer la pandemia? ¿O no hay nada de eso? En el teletrabajo Sí. dice algo en trabajo decente, un poco dice que hay que regular las horas de desconexión, pero no están... no está el mundo del trabajo futuro, no está en la Constitución, no creo que debiera estar tampoco, Ok. pero también no hay una preocupación por los desafíos del mundo laboral que son absolutamente distintos a los que que vivimos en la Constitución anterior, entonces deberían estar mucho más reflejados. Sí. Bueno, Pero tampoco estuvo la discusión laboral, entonces. Sí. Claro, ahí hay distintas opiniones. Yo me imagino, Isabel, depende del experto. Por ejemplo, acá Cristóbal Uneix dice que esto igual trae innovación. O sea, la propuesta que está en el texto constituyente, sobre todo en este tema de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa, dice que es necesario más instancias de diálogo y también cooperación en el mundo laboral, como algo que actualmente estamos al debe. Bueno, Ahí en eso el último comentario para cerrar, Isabel. Sí, en eso estuvimos todos de acuerdo. Yo creo que la gran novedad o la gran innovación es la participación de los trabajadores en las empresas. Yo creo que ahí vamos a tener que trabajar en eso y ampliarlo en espacios de participación. Hoy en día existe participación de utilidades, existe comités paritarios en seguridad, existen comités paritarios en capacitación que no se usan o que se usan poco, pero en el fondo tenemos que buscar mayores espacios porque quienes conocen más el mundo de la empresa al interior son los trabajadores y hay que darle participación. Hay muchos países que tienen comités laboral, que son comités que se forman con distintas personas y participan dirigentes sindicales. Y yo creo que ese es el gran tema y que tenemos que trabajar en eso. Nosotros estamos trabajando con distintas empresas en ver cómo podemos construir comités laborales distintos donde sean transversales y donde tengamos mayor opinión de los trabajadores sobre todo en la operación, en la búsqueda de innovaciones para mejorar el tema laboral, para ayudar a su bienestar, a su calidad de vida. Bueno, veremos qué pasa este domingo respecto de la propuesta en general y de lo que se avanza más adelante independientemente del resultado, en particular respecto del mundo del trabajo. Te queremos agradecer, Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso, por haber aceptado nuestra invitación a conversar hoy por la mañana aquí en Buena Costumbre. Que tengas un buen fin de agosto, Isabel. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena mañana y muchas felicitaciones por Buena Costumbre. Muchas gracias, que estés muy bien. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana, la conversación del mundo del trabajo con una organización que durante tantos años se ha preocupado o intentado la mejora en los derechos laborales, en lograr esta simetría en la relación entre el mundo de los trabajadores y el mundo de los empresarios. ¿Y qué es lo que vendrá en el trending topic de esta mañana? Lo sabremos enseguida. Como obvio lo que viene. A ver.